Dicen que los milagros suceden cuando un corazón desesperado se aferra al cielo. Pero aquel día, en un rincón humilde de un barrio olvidado, sucedió algo que estremecería a todos. Un niño ciego, cansado de vivir en la oscuridad, elevó una oración con lágrimas a la Virgen María, y lo imposible comenzó a volverse realidad. Nadie imaginaba que en aquel hogar sencillo, donde apenas entraba la luz del sol por una ventana rota, el cielo entero se estaba preparando para obrar un milagro inimaginable. Carlitos había nacido en tinieblas. Su primer llanto al llegar al mundo no vino acompañado del brillo de unos ojos abiertos, sino de dos pupilas apagadas que no reflejaban nada. Los médicos fueron claros desde el principio: el niño no podrá ver. Aquella frase quedó grabada en la memoria de su madre, como un eco que volvía cada noche cuando lo veía dormir. Pero a pesar de la noticia, aquella mujer decidió criar a su hijo con amor infinito, enseñándole a percibir la vida con el tacto, el olfato, los sonidos y sobre todo con la fe. Sin embargo, a los 13 años, Carlitos ya no era el mismo niño dulce y esperanzado de antes. Era un joven que cargaba sobre sus hombros el peso de una cruz demasiado grande para su edad. La oscuridad no solo le cubría los ojos, sino también el corazón. Día tras día, escuchaba a los demás correr, jugar, hablar de colores, de cielos azules y de mares infinitos que él jamás podría ver. Y ese dolor, silencioso pero constante, se le clavaba como espinas en el alma. Una tarde cualquiera, su madre lo encontró sentado en el suelo de su cuarto, con las manos en el rostro y los hombros temblando. Ella, que ya conocía sus silencios, supo que algo se había roto dentro de su hijo. Se arrodilló a su lado y le habló con voz suave. «Hijito mío, ¿qué te pasa?». Carlitos levantó la cabeza y su expresión era un puñal en el corazón. Con la voz rota, le respondió: «Mamita, perdóneme, pero ya no puedo más. Estoy cansado de vivir en esta oscuridad. No creo en milagros, no creo en nada. Prefiero morir antes que seguir siendo un desgraciado que nunca podrá ver». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno silencioso. La madre sintió que el alma se le desgarraba, pero no soltó las manos de su hijo. Lo abrazó con fuerza, como queriendo fundir su dolor con el suyo propio, y le susurró al oído, con lágrimas corriéndole por las mejillas: «Carlitos, no digas eso. Dios no te ha abandonado. Él tiene planes que tú no entiendes todavía. Reza, hijito, reza a la Virgen María. Ella es madre como yo y sabe del dolor de ver sufrir a un hijo. Pídele que interceda ante nuestro Señor Jesucristo para que te devuelva la vista». Pero Carlitos, cegado no solo de los ojos sino del corazón, se apartó y gritó: «No, mamá, no creo en milagros. Si Dios me amara no me habría hecho así. ¿Para qué rezar? ¿Para qué pedir si nada cambia? No puedo más». Se derrumbó de rodillas cubriéndose la cara con las manos y lloró con un llanto tan profundo que parecía salir de lo más hondo de su alma. La madre también lloró, pero en silencio, mirándolo con compasión y sin perder la fe. Esa noche, cuando el silencio cubrió la casa y solo se oía el murmullo del viento contra las ventanas, Carlitos se quedó dormido con los ojos húmedos y el corazón hecho pedazos. Fue entonces, en medio del sueño, cuando la oscuridad de pronto se llenó de luz. Primero, una brisa suave, como un susurro, acarició su rostro. Después, un resplandor blanco comenzó a formarse frente a él, y en medio de esa luz apareció un ángel. Era alto, radiante, con alas que parecían tejidas de hilos de oro y un rostro que transmitía paz. Su voz no era como ninguna que Carlitos hubiera escuchado. Era dulce, firme y al mismo tiempo cálida como un abrazo. «Carlitos», dijo el ángel, «no tengas miedo. Dios te ama aunque tú piensas que te ha olvidado. Él ha escuchado tu llanto esta noche y por eso me envía a ti». Carlitos tembló. En sus sueños sentía que todo era tan real que apenas podía respirar. «¿Dios me ama?», preguntó con voz rota. «Si me amara, ¿por qué me dejó ciego? ¿Por qué me hizo así?». El ángel sonrió con ternura. «El amor de Dios no lo entiendes siempre con los ojos, sino con el corazón. Él no te ha dejado solo, pero para recibir su gracia debes abrir tu fe. Si quieres volver a ver, reza a tu Madre del Cielo, la Virgen María. Con fe verdadera, ella intercederá ante su Hijo Jesucristo y tu vida cambiará». Carlitos quiso preguntar más, pero el ángel extendió una mano luminosa y tocó suavemente su rostro. Sintió un calor recorrerle todo el cuerpo, una paz que nunca había sentido antes. Y antes de que pudiera decir una palabra, la luz comenzó a desvanecerse hasta que solo quedó la oscuridad.
pero una oscuridad distinta, menos pesada, como si algo en su corazón se hubiera encendido. Despertó al amanecer con el corazón latiéndole fuerte. No podía borrar de su mente la imagen del ángel ni la sensación de aquella paz. Caminó a tientas hasta la cocina, donde su madre preparaba el desayuno, y con voz temblorosa le dijo: «Mamá, tengo que contarte algo». Ella se giró, preocupada. «¿Qué pasó, hijito? ¿Te sientes mal?» Carlitos respiró hondo y dijo voz alta con temblor: «Anoche soñé con un ángel, me habló mamá. Me dijo que Dios me ama, que escuchó mi llanto y que si quiero volver a ver, debo rezarle a la Virgen María con fe para que interceda por mí». La madre sintió que su corazón se llenaba de luz. Se llevó las manos a la boca y rompió en llanto de alegría. «Hijo mío, eso es una señal divina. El Señor te ha hablado. Tienes que rezar, Carlitos. La Virgen escucha a quienes oran con fe pura». Carlitos sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Asintió, con llantos en sus ojos. «Sí, mamá, quiero hacerlo. Quiero rezarle a la Virgen. Quiero creer». Ella lo condujo hasta su habitación, donde una pequeña imagen de la Virgen María, sencilla pero hermosa, estaba sobre una mesita. Carlitos se arrodilló frente a ella. Carlitos permanecía de rodillas, con los ojos cerrados y las manos unidas, mientras el aire de la habitación se volvía cada vez más liviano, más cálido. Su madre, que seguía rezando detrás de él, también lo percibía. El silencio era tan profundo que se escuchaba el latido del corazón del muchacho resonando como un tambor dentro de su pecho. El aroma a rosas frescas llenaba cada rincón, como si el mismo cielo se hubiera abierto sobre aquel hogar humilde. De pronto, una luz suave comenzó a envolver el rostro de Carlitos. No era una luz cualquiera, era blanca, dorada, viva, como si emanara del amor mismo. Sintió que aquella claridad atravesaba sus párpados cerrados y que algo dentro de él se quebraba y sanaba al mismo tiempo. El aire vibró y en medio de esa pureza escuchó una voz dulce, celestial, una voz de madre, llena de ternura y de consuelo. «Amado hijito mío», dijo la voz, «tus plegarias han llegado al cielo y las he recibido con gozo. No temas. He escuchado tu llanto y tu súplica. Has dudado, has caído en la desesperación, pero hoy el amor ha vencido en tu corazón. Voy a interceder ante mi amado Hijo Jesucristo para que te sane la vista y para que a través de ti muchos corazones vuelvan a creer en los milagros». Carlitos sintió que una mano suave, más ligera que el aire, tocaba su rostro. No podía verla, pero la presencia era tan real que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cerrados. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo y cuando quiso hablar, solo pudo sollozar. «Madrecita del cielo, ¿de verdad estás aquí? ¿De verdad me escuchas?». La voz respondió con dulzura infinita: «Sí, hijo mío, he estado contigo desde el día en que naciste. Nunca has estado solo. Yo he llorado contigo cuando te sentías perdido y he rogado a mi hijo por ti cada vez que tu alma temblaba. Ahora cree, hijo mío, cree con todo tu corazón. Tu fe será tu luz y tu testimonio tocará vidas que ni imaginas». Entonces una brisa suave se levantó dentro del cuarto, moviendo ligeramente las cortinas. El aroma a rosa se hizo más intenso, hasta que toda la habitación quedó impregnada de aquel perfume celestial. La voz se desvaneció lentamente, dejando una paz profunda en el ambiente. Carlitos, temblando, continuó rezando con el corazón lleno de esperanza. «Gracias, Virgencita, gracias», murmuró entre lágrimas. «Si esto es un sueño, no quiero despertar nunca». Cuando terminó de orar, se quedó un momento en silencio, sin atreverse aún a abrir los ojos. Podía sentir la presencia de su madre detrás, llorando en silencio. Entonces se volvió hacia ella, aún arrodillado, y con voz quebrada le dijo: «Mamá, algo pasó. La Virgen María vino, mamá. Ella me habló, mamá. Me tocó la cara.
Me dijo que iba a interceder ante Jesús por mí. La madre se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener el llanto. Se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó fuertemente. «Gracias, Virgen Santísima, gracias, Señor Jesús», repetía una y otra vez. «Gloria a ti, Dios mío, por escuchar nuestras súplicas». Carlitos se aferró a su madre con fuerza. Ambos lloraban, agradeciendo entre sollozos, con una gratitud que no cabía en el pecho. La habitación entera parecía respirar un aire nuevo, lleno de fe y esperanza. De pronto, mientras ambos seguían orando, un estremecimiento recorrió el cuerpo del niño. Sintió una sensación cálida en los párpados, como si una luz invisible se encendiera detrás de ellos. El calor se hizo más fuerte hasta que sintió la necesidad de abrir los ojos. Lentamente lo hizo, primero con miedo, luego con asombro. Un destello, como el de un amanecer que atraviesa la neblina, llenó su vista. Por primera vez en su vida, Carlitos vio algo. Al principio fue borroso, sombras, contornos, colores desconocidos que se mezclaban como pinceladas de luz. Luego, poco a poco, la imagen se aclaró, y lo primero que vio fue el rostro de su madre, cubierto de lágrimas y sonrisas. «Mamá», gritó con la voz entrecortada, te veo, mamita linda. Veo tus ojos, tu cara, tus lágrimas. Veo todo, veo la luz, mamá». El grito estremeció la casa. La madre cayó de rodillas, con las manos al cielo, y rompió en llanto de alegría. «Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Virgen Santísima. Mi hijo ve, mi hijo ve». Carlitos lloraba y reía al mismo tiempo, tocándose los ojos, mirando todo a su alrededor. Era la primera vez que contemplaba los colores, la claridad, los rayos del sol que entraban por la ventana, los muebles sencillos de su casa, las manos temblorosas de su madre. Todo le parecía hermoso, sagrado, perfecto. «Mamá», dijo con la voz llena de emoción, «cómo brilla la luz, es tan hermosa, y tú eres la mujer más bonita del mundo». Ella lo abrazó con toda el alma, temblando, repitiendo entre sollozos, «Te lo dije, hijito, te lo dije, Dios nunca nos abandona. La Virgen María siempre escucha a los que creen». Carlitos lloraba tanto que sus lágrimas parecían no terminar nunca. Su corazón rebosaba de gratitud y fe. Se arrodilló otra vez frente a la imagen de la Virgen, que parecía más luminosa que nunca, y con voz firme, llena de convicción, dijo: «Madrecita del cielo, gracias. Gracias por escuchar mi oración. Creo en los milagros. Creo en ti, Virgen María. Creo en nuestro Señor Jesucristo. Mi vida es tuya». El aire de la habitación se volvió sereno. Afuera los pájaros cantaban y el sol bañaba con su luz dorada la pequeña casa. La madre y el hijo siguieron de rodillas agradeciendo, mientras el olor a rosas aún flotaba en el aire, testigo del milagro que acababa de ocurrir. Con el paso de los días, la noticia se extendió por todo el pueblo. Vecinos, amigos y curiosos acudían a la casa para ver al niño que había nacido ciego y ahora podía ver. Algunos lo miraban con asombro, otros con lágrimas en los ojos, y muchos, movidos por aquel testimonio, regresaron a la fe que habían perdido. Carlitos se convirtió en un ejemplo vivo del poder del amor divino. Nunca volvió a olvidar las palabras del ángel ni la voz de la Virgen. Desde entonces, dedicó su vida a contar su historia, a ayudar a otros a creer y a enseñar que los milagros no son fantasías, sino regalos de Dios a los corazones que saben confiar. Años después, cuando ya era un joven hombre, Carlitos decía con humildad ante todos los que lo escuchaban: «Yo nací en la oscuridad, pero la Virgen María me enseñó a ver la luz. No solo la luz de los ojos,
sino la del alma. No hay imposibles para Dios. Él obra cuando uno se entrega con fe y esperanza. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, el mismo perfume a rosas frescas parecía llenar el lugar, como si la Virgen confirmara, desde el cielo, que su presencia seguía viva en el corazón de aquel niño que un día lloró de desesperación y terminó llorando de alegría. Porque donde hay fe, hay milagros. Donde hay amor, hay luz. Y donde una madre reza de rodillas por su hijo, el cielo entero se inclina para escuchar. Si crees en los milagros de la Virgen María, deja tu like y suscríbete.